Atención amigos, hablaremos de la poligamia. Vamos todavía. Un tema tabú, evidentemente. Levante la mano el polígamo que se encontrare aquí. ¿Cuántos polígamos hay en la sala? Justo entra uno aquí Que viene saludando. con tres señoritas. Sí. Uno que se estaba yendo. Y en cuanto a las señoritas que mantienen más de una relación... A ver. Vamos. Usted también, abuela, vamos, qué cosa. Cuenta Voltaire que entre los musulmanes, Mahoma redujo a 4 el número otrora ilimitado de esposas. Pero como era necesario ser muy rico para mantener 4 mujeres, solo los grandes señores podían gozar de ese privilegio. En otro orden de cosas, los primeros hebreos gozaban de libertad para tener muchas esposas al mismo tiempo. El rey David tuvo 18 y desde esa época los rabinos decretaron que ese era el número de mujeres que podía tener un rey. Sin embargo, dicen que Salomón no respetó esa ley y tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Dice Voltaire que a Salomón le sucedió al revés de lo que le ocurría a casi todos los otros reyes, que por regla general tuvieron más queridas que esposas. En Roma, Lelio Sina, tribuno de la plebe, publicó después de la muerte de César que aquel líder había tratado de promulgar una ley que concedía a las mujeres el derecho de tener tantos maridos como quisieran. El cronista dice que eran mentiras del tribuno para hacer odioso a César. En Roma, aunque lo legal era la monogamia, esa legalidad estaba atemperada por una poligamia de hecho, admitida en la medida que no amenazara la integridad religiosa y jurídica de la familia. Así, a comienzos de la época imperial, la legislación de Augusto estableció restricciones a la poligamia. Parece que había tenido por efecto, me refiero a la poligamia, la disminución progresiva del número de hijos nobles. La nobleza casi no tenía descendencia. Y, claro, de las uniones con las que no eran esposas no podían nacer hijos legítimos, cosa que traía problemas, por ejemplo, para el reclutamiento del Senado, que solo podía ser ocupado por nobles. La legislación se aplicó entonces, las restricciones, ¿no?, a la poligamia, se aplicaron únicamente a los individuos de rango senatorial. Todos los otros ciudadanos siguieron disfrutando del derecho a vivir libremente con las mujeres a las que quisieran elegir. Eso sí, no podían ser menores de 13 años. La verdad es que ni siquiera los emperadores dejaron de tener varias mujeres. Se refiere a los emperadores de Roma posteriores, ¿no? Dion Casio ha escrito que Cómodo, recordemos a Cómodo, si no recuerdo mal, creo que era el hijo de Marco Aurelio, y un hombre cuyo nombre le hace justicia, ¿no? Bueno, tenía 300 esposas. 299 soportaban encierro y ausencia, porque Cómodo visitaba solamente a una, que se llamaba Marcia, como sabe cualquiera que haya visto la deplorable película Grandeza y decadencia del Imperio Romano. Voltaire cuenta que ya en tiempos cristianos los primeros reyes francos fueron polígamos, que secretamente los reyes más libertinos, hasta los tiempos de Luis XIV, confesaban a sus consejeros que la pluralidad de favoritas que tenían era para emular la grandeza de los primeros monarcas de la región. En el año 726, el Papa Gregorio II llegó a permitir la bigamia, pero fue para el caso en que la mujer se veía atacada por una enfermedad e imposibilitada para cumplir con los deberes conyugales. Solo en esa ocasión el marido podía casarse con otra, aunque debía jurar prestarle a la mujer enferma los recursos que necesitaba, toda una cosa horrible. Hubo un príncipe alemán que, merced a un ardid, vivió con 2 mujeres. Se confesó luterano y se casó con una muchacha que adscribía a la Reforma. Poco después dijo renunciar al luteranismo y obtuvo del Papa el permiso para casarse con una católica. Como el papado no reconocía la unión anterior por no adscribir a la liturgia romana,
Se consideró al príncipe libre, pero bueno, no sé para qué tanto lío. Son argucias innecesarias. realmente. Vamos a la China. Por favor. Harto ya. En Hanzhou, como en muchas regiones, los polígamos eran los ricos. Eran hombres casados que recibían en sus residencias a varias concubinas. Ellas no podían vestir jamás la túnica propia de las mujeres casadas. Debían batirle a su marido, llamarle, digo, padre, Ajá. y nunca llamarlo por su nombre. Nada de Cantalicio. No. Papi. O Rosendo. Esto mejor. No. Padre le tenían que llamar. Se me dirá que un chino llamado Rosendo, Es raro. pero supóngase que un chino es el propietario de un perro rabioso Claro. y su mujer está frente al perro abrazando a su pequeño hijo y le tienen que decir padre. Sí, no, Y mucho peor que Rosendo. Sí. Lo sendo un No pelo sé. labioso es horrible, además. Claro. Bien. El chino Rosendo. Eh, Rochendo. Bien. Cada una de las concubinas vivían en habitaciones individuales. Muy bien. ¿Qué es esto de tener sí. todas las concubinas durmiendo 7 en una cama? Si tenés mujeres, tratala bien. Por lo que menos, broma. claro, dale Tenés de 300 dormir. tipas y nos hacés. Y tenés un- Estamos todos los días pulenta nada más. La pensión ahí. Padre. Bueno, en sus habitaciones individuales recibían la visita del niato, ¿no? De Rosendo. Sí. Esa visita quedaba certificada para las demás por un detalle. A ver. Cada una de las habitaciones tenía en la puerta un farol de papel, Ahí va. farolito de papel, hubiera estado bien, Mucho humo ¿no? y poco. Que la concubina debía encender cuando era elegida y visitada. El emperador tenía derecho. Es una prolijidad innecesaria. Innecesaria, El farolito de vamos. papel. Cáme. Soy tu Pará, padre. entraba el tipo. Sí, qué sí. sé yo, loco de pasión, se tiraba encima de la mina, que yo, pará que voy a poner el farolito. Sí. Ah, déjame de embromar, loco. Me voy al lado, que está prendido. Ya. El emperador tenía derecho a varias esposas. A ellas se le agregaban las concubinas, que eran elegidas por la emperatriz madre, o sea, por la madre del tipo. ¿Se imagina lo que debían ser esas minas? Eso no quiere Una decir- porquería. Si mi madre me hubiera elegido las novias, como trató de hacer muchas veces. Claro. Dios mío, otro gallo me cantara. Son las mujeres que uno jamás elegiría. Claro. Bueno, solo la primera esposa llevaba el título de emperatriz. Las otras eran llamadas apenas reinas. Contemos para terminar algo acerca de lo que sucedía en el sultanato otomano al respecto. Hay que decir que todos los sultanes turcos tuvieron su harén. Mientras gobernaron desde el célebre palacio Topkapi, pasaron buena parte de su tiempo de visita en el patio y en las habitaciones en donde vivían, a veces cientos de muchachas destinadas al placer del príncipe. Las mujeres del harén de Topkapi estaban organizadas en dos clases diferenciadas. La clase baja era la de las Kariyeler, o sirvientas, que tenían asignadas las labores de limpieza y servidumbre del harén. Las mujeres estaban a su vez clasificadas dependiendo de sus habilidades y antigüedad como Sirak, aprendiza, Kalfa, trabajadora calificada, o Usta, que era la superintendenta. Todas ellas eran de la más baja condición y rara vez tenían contacto personal con el sultán, aunque siempre existía la posibilidad de que lo vieran, de llamar su atención, de deslumbrarlo, bueno, qué sé yo. Sí, cualquiera. La clase alta de las mujeres del harén era la de las Gediliker, o privilegiadas. Las Gediliker eran elegidas por su belleza y talento, normalmente eran intérpretes musicales, cantantes, bailarinas, yo qué sé. Estas muchachas primero eran aprendizas de las mujeres más maduras del harén, las Kaya Kadin, que las instruían y vestían para prepararlas hasta ser presentadas al sultán. Si el sultán se fijaba en una de ellas y la elegía como posible concubina, entonces era designada Gozde, que significa literalmente en la vista, como todos saben. Ajá. A continuación, a la muchacha se le proporcionaban unos aposentos privados y la preparaban para su cita con el sultán,
la guardiana del baño y la encargada del vestuario, que era la tipa que Sí. más o menos la bañaban, la enjuagaban, yo qué sé. Si tras la primera noche que pasaba con el niato seguía gozando de su favor, la elegida se convertía en Iqbal o concubina real, conocidas en Occidente como odaliscas, que viene del turco oda, habitación. Habitación se dice oda. Claro. ¿Cómo se Mira dirá vos. poema? Sí. Digamos que las odaliscas eran las habitantes de los aposentos del aposentos sultán. reales, entonces. claro. Sí. Si esta favorita le daba al sultán un hijo y el hijo era, bueno, es todo aburridísimo y no termina nunca. Realmente, mucho protocolo, además. Bien. ¿Cuándo empezamos? ¿Se padre? Cuando prende el farolito. todavía. Ahora bien, Ottaviano, que era un cronista veneciano que anduvo a principios del siglo XVI por el Palacio Topkapi, contó que las jóvenes no musulmanas que eran llevadas al harem eran convertidas inmediatamente al Islam. También eran instruidas en la lengua turca y en la música. Dice el cronista veneciano que tenían varias horas al día para su recreo, para pasear por los jardines, para ejercitarse, lindo. y las cuidaban los eunucos de palacio. Las mujeres del harén de Topkapi eran vigiladas de cerca. Se las castigaba con mucha severidad por sus faltas. Eran golpeadas si se mostraban desobedientes o insolentes con los eunucos. Si eran culpables de brujería, bueno, que lo único que le faltaba hacer. ¿Qué más? Tiene 24 horas el día. Entonces, directamente eran atadas de pies y manos, metidas en una bolsa y echadas al mar por la noche. ¡Qué prolijidad! Sí, para que no vean. Un detalle curioso, y esto es lo que más me gusta de todo lo que hemos dicho, es decir, lo que no hemos dicho. Existía un palacio llamado Esquisaray, que era el Palacio de las Lágrimas. Albergaba a las mujeres de los harenes de los anteriores sultanes. Estaba lleno de bellezas obsoletas que esperaban, triste, alguna visita milagrosa. Impresionante. Sí, eso sí que es La tristeza triste. Ujú. del amor que se ha marchado junto con la belleza y junto con la juventud. ¿Cómo quiere que este sea el mejor día de nuestra vida? Claro, ¿qué me importa si es lunes por otra parte? Por favor. Estaba pensando, Alejandro, de todos modos, que, dado que estamos en el bendito mes de Ramadán, la cultura islámica tenía tras de sí o junto consigo esa maravillosa tradición de las 1000 noches y una noche, que de algún modo hace pensar que cierto ejercicio de la poligamia está derivado de una pena primigenia, de una traición. Ahí tenemos al sultán que es traicionado por su mujer y que después sale por allí y que no le basta con seducir a una mujer distinta cada día, sino que además la sacrifica. Ahí habría una especie de extraño comercio entre el deseo, la pluralidad del deseo y la moral. Que Está no nos- volviendo al libro central de la poesía. de la poesía, exactamente. Pero por eso, una vez más, el profeta Mohammed demuestra su sabiduría y pone un número ciertamente arbitrario. Hay explicaciones para el 4 del sistema poligámico que impone Mahoma. Pero a su vez, y esto lo puede ver cualquier estadígrafo, esto hace imposible que el sistema sea para todos. Y ya si el sistema es un privilegio, deja de ser algo gozoso. En tanto viene con el resto de las cosas, ¿qué le importa a un príncipe tener 2 o 10 anillos? ¿Qué le importa tener capacidad de tener 4 esposas si las 4 son esposas? Estaba pensando qué cosa determina la poligamia. Porque si es la simultaneidad, a ver, si están todas a la vista y al mismo tiempo refocilándose con el caballero en cuestión, entonces es una orgía. Luego no hay pecado, están todos viendo lo que sucede. Ahora, si la simultaneidad es exactamente el pecado, no hay poligamia posible, porque nada es simultáneo. En el momento en que el príncipe o el hombre está con una mujer, es absolutamente fiel a esa mujer. No habrá simultaneidad jamás, luego no habrá poligamia. Si uno intenta dar esta explicación, será asesinado, apuñalado por la dama unas 400 veces. Pero, digo, me parece que también hay otra cuestión, y es que la multiplicidad de esposas a uno se le hace, viéndolo quizás con un poco de exceso vicioso, como una especie de pesada carga, porque si una esposa a tal punto se hace a veces, se vuelve una costumbre, digamos, que lo entristece a uno, imaginemos 400 o 500 esposas donde esa tristeza será multiplicada por 400 y el príncipe ¿qué hará?
saldrá a buscar alguna que no sea su esposa, simplemente alguna muchacha del pueblo donde encontrar algún grado de, no de novedad, sino de desafío, de proeza a realizar para poder obtener las riquezas del amor. Pensaba en dos ejemplos opuestos. Los esquimales, que tienen una esposa y para colmo la prestan cuando llega un huésped. Sí, la prestan cuando no, la imponen. La incluso. imponen, porque para colmo... Claro, sí, porque uno no puede rechazar el préstamo recién sin tiene, incurrir claro. en el enojo del mencionado lugareño. y ser condenado a comer carne de foca durante 10 años. Y después la maravillosa hospitalidad de las tahitianas o de los tahitianos que hacen que uno ponga una corona de flores y pinte lo que quiera. Pero en realidad estaba recordando que es Borges quien dice en algún momento que hay cosas que lo marcan a uno para siempre en la vida. Dice, el descubrimiento del mar, leer a Dostoyevsky o el descubrimiento del amor, que son tres cosas parecidas. Y que esto suele suceder en la adolescencia. Y esa impresión es la Las tres que... cosas, claro. Sí. Claro, y es la que permanece y la que hace que uno recuerde después cómo es ese momento fascinante y absolutamente incomparable, ya no de descubrir a Dostoyevsky y el mar, sino la sensación de que uno está descubriendo algo eterno y para siempre. De modo que, digamos que solo es un alarde para molestar a las mojigatas que alguien se atreva a decir por ahí, a manera de cosa orgullosa, tengo 1000 novias. Tengo 1000 novias. Es una canción no muy linda, hay que decirlo. No muy bonita, no. Es una cosa media. Vamos a escucharla en la versión de un gran tenor que por ahí puede llegar a gustarnos en canciones un poco más complejas, ¿no? Es Juan Arvizu, un extraordinario cantante. Y escucharemos entonces Tengo 1000 novias. Queda pendiente la canción cuyo título es mucho más frecuente en la vida real, que Tengo 1000 novios. Claro. Bien, adelante.